Tener brazos es muy bueno, ¿cierto? Casi que uno no se puede ni siquiera imaginar la vida sin los brazos. Con los brazos uno puede tomar agua, puede comer, puede amarrarse los zapatos, puede alcanzar un mango, puede saltar, puede brincar, puede abrazar, también puede golpear, puede cortar, puede hacer cosas que no debe. Tener brazos de manera general es muy bueno, muy bueno. Pero Aaron Ralston tuvo que tomar una decisión entre vivir o tener un brazo. Aaron Ralston es el protagonista de la película muy famosa de 127. Aquella película que Harold Ralston era un alpinista, bueno, no un alpinista, sino un explorador de cuevas, de cavernas, y él estaba caminando por las cuevas, creo que de Arizona, y mientras hacía esos malabares que hacen los exploradores, una piedrota se trancó entre su brazo y la pared de la caverna. Y no me voy a poner muy gráfico, porque hay niños en la sala, aunque los niños hoy en día saben más que nosotros, pero pasó un día y él atrapado, al segundo día se quedó sin agua, al tercer día ya estaba viendo alucinaciones, y al cuarto día empezó a ver qué hacía, porque sabía que con su brazo atrapado, él, lo más probable es que ahí quedara. Entonces tomó la decisión de seguir viviendo sin ese brazo. No me quiero poner muy gráfico, dije, pero ustedes más o menos se imaginan qué fue lo que hizo. Él dijo, prefiero ser ahora el sin brazo antes de ser el explorador que quedó atrapado en una caverna con una piedra. Y lo encontraron quién sabe cuándo. Entonces tomó esa decisión y hoy en día él está vivo y aún sigue siendo explorador de cavernas y siendo alpinistas con un solo brazo. ¿Por qué les cuento esto? ¿Y qué tiene que ver esto con la Biblia y con la santidad y con las buenas nuevas del Señor? Porque hoy vamos a hablar de qué o quién es tu mayor tesoro. ¿Qué o quién es tu mayor tesoro? Y empiezo preguntándote de una vez, ¿qué o quién es tu mayor tesoro? ¿Qué estarías dispuesto a dejar o a no dejar porque eso o esa persona es tu mayor tesoro? Algunas madres pueden decir, yo no podría vivir sin mi hijo o mi hija. Algunos esposos podrían decir, yo no podría vivir sin mi esposa o mi esposo. Algunos abuelos podrían decir, no, mi nieto, yo daría todo por mis nietos. Algunas personas no lo dicen, pero sin su trabajo, sin dinero, sin reputación, sin un diploma o sin algo que no llaman su mayor tesoro, no podrían vivir. Es más, ustedes pueden hacerlo como prueba. Muchas personas tú le preguntas, ¿quién eres tú? ¿Qué eres tú? ¿De dónde eres tú? Inmediatamente van a lo que hacen. Como que si lo que uno hace le da identidad. Yo soy bombero, yo soy doctor, yo soy abogado, pero que tú no naciste siendo eso. Entonces, ¿qué eres tú? ¿Y qué o quién es tu mayor tesoro? ¿Qué no estarías dispuesto o a quién no estarías dispuesto a dejar porque ese es tu mayor tesoro? Tu mayor tesoro. Para los que han estado con nosotros siguiendo la serie del Evangelio de Marcos, vengan conmigo por favor al Evangelio de Marcos y vamos a hoy notar dos personas, mejor dicho tres, pero vamos a hablar solamente de dos, para los cuales tuvieron que tomar una decisión si dejar o no lo más preciado en su vida. Y es mi deseo, ha sido mi oración toda esta semana, que el Señor use este pasaje para imprimir en nosotros el deseo de que Cristo sea nuestro mayor tesoro en esta tierra y en el cielo por venir.
Así que vengan conmigo, por favor, a Marcos capítulo 14, versículos 1 al 11. Vamos a ver ahí tu mayor tesoro. Repito, Marcos capítulo 14, versículos 1 al 11. Como iglesia nosotros hemos decidido leer la versión Reina Valera contemporánea en nuestros servicios públicos porque habla más como nosotros y es más fácil de entender. Si usted no está familiarizado con los libros de la Biblia o cómo está compuesta la Biblia, está compuesta por 66 libros. Uno de ellos es el Evangelio de Marcos, está casi al final en el tercer tercio de la Biblia, es en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Es el segundo libro del Nuevo Testamento después de Mateo y está dividido en 16 capítulos y desde febrero del año pasado hemos estado hablando del libro de Marcos. Interrumpimos por la pandemia un poquito durante los meses de abril a julio, pero desde julio 19 hemos estado aquí en este lugar y hemos estado hablando de Marcos consecutivamente. Y ya llegamos al capítulo 14. Nos queda capítulo 14, capítulo 15 y capítulo 16 para acabar el libro, Dios mediante, finales del mes de abril. Y eso nos va a llevar bastantes semanas. ¿Saben por qué? Porque el capítulo 14 es el capítulo más largo de todo el Evangelio de Marcos. Y eso tiene 72 versículos que nos van a tomar varias semanas, porque esa es justamente la semana de la pasión de Jesús, jueves y viernes, donde Jesús no solamente es crucificado, sino que es traicionado. Vamos a ver la última cena y vamos a ver un montón de eventos que pasaron el jueves y el viernes de la semana de la pasión de Jesús. Y aquí vamos a tener lo que los americanos llaman un flashback, o lo que los tuiteros llaman un RT o un retweet. Vamos a ver que la narrativa de Marcos hace una memoria de algo que pasó una semana atrás, y ya van a ver por qué. Ahora, lo que sí vemos es que Jesús, desde el mismo capítulo 1, Marcos establece que Jesús es el Hijo de Dios. En el mismo versículo 1 del capítulo 1, en el principio, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando Marcos enseña eso, todo su libro se basa en desarrollar la tesis de que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios, o el Dios encarnado, Dios hecho hombre. Jesús demuestra eso enseñando que Él es el Mesías esperado de todas las profecías, de todos los profetas, de todos los patriarcas, de todos los reyes, de todos los jueces. Él tiene control de la enfermedad. Él es rey sobre la vida, sobre la muerte, sobre la creación, sobre las tormentas. Él camina sobre el mar. Él hace que los leprosos sanen. Él hace que las mujeres del flujo de sangre en el capítulo 5 se detenga su hemorragia. Él demostró sus credenciales de Dios encarnado, el Mesías esperado, de muchas maneras. Y todo el mundo, hasta en el capítulo 11, lo reconocen cuando entra Jesús montado en un pollino para completar la profecía de Joel. Jesús demuestra que Él es el Hijo de Dios y la gente lo aclama. Pero en el capítulo 11 y 12 y 13 estamos en el comienzo de la Pascua. Para que ustedes tengan una idea de lo que es la Pascua o de lo que era en la Pascua en aquellos días en Israel, era más o menos como el 4 de julio aquí, pero combinado con Semana Santa. 4 de julio más Semana Santa igual la Pascua de aquellos días. Es para que ustedes tengan una idea. Miles y cientos de miles de peregrinos de todas partes de aquel mundo en aquel momento iban a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Y qué era la Pascua? Una cena para conmemorar aquel día 1500 años antes, repito, 1500 años antes, aquel día en el que el pueblo de Israel salió de Egipto después de haber estado más de 400 años de esclavitud. Imagínense, desde que Colón llegó aquí, desde que Colón descubrió América, han pasado un poquito más de 500 años. Pero desde que el pueblo de Israel llegó a Egipto, 72 personas llegaron a Egipto, pasaron 400 y un poquito más años para que ellos estuvieron esclavizados. Y el día que ellos pudieron salir, en ese día se instituyó la Pascua. Y la Pascua viene de una palabra que se llama Passover, pasar por arriba.
o en lo que los judíos llamaban pesá, pasar por arriba, porque el ángel de la muerte pasó por arriba de las casas que estaban pintados los dinteles con la sangre de un cordero y tal y tal y tal. Y eso no es casualidad. La Pascua es la mayor celebración del año judío, donde ellos celebran la independencia de Israel, no solo de Egipto, sino de todas las demás naciones. Y esto es muy importante que lo sepamos, porque esta semana que está pasando, no en nuestro calendario, sino en el calendario de Marcos 14, es la semana donde Jesús va a morir. Y dice Pablo que Él murió esa semana porque Él es nuestro Cordero Pascual. Así que aún en su muerte, Jesús está controlando el escenario como para que Él muera exactamente el viernes de la semana de la Pascua a las 3 de la tarde, cuando justamente el sumo sacerdote está sacrificando un cordero para expiar los pecados del pueblo. O sea, nada de eso es casualidad. Hasta los mínimos detalles Jesús los controla, y no con un poder de la mente que digamos que Él tiene control con las manos. No. Es un plan soberano preparado no desde hacía 1500 años, sino dice el texto bíblico que es antes de la fundación del mundo. La muerte vicaria de Jesús había sido no solamente profetizada, sino ejemplificada por muchos otros corderos inocentes que murieron para teñir los pecados de otros. Pero ahora el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo muere sacrificialmente para pagar los pecados de todos aquellos que creerán en Él alguna vez en su vida. Jesús no murió por todos los pecadores, Jesús murió por todos aquellos que creerán en Él. Ahora, esto no es casualidad que esté pasando en esta semana de la Pascua, esta semana del 4 de julio, más Semana Santa en aquellos días, sino que Jesús, controlando toda la escena, preparó todo para que este evento que pasó en la semana de la Pascua. Ya van a ver por qué. Pero lo importante es que ustedes entendamos todo, que este texto que vamos a leer trata del mayor tesoro de estas dos personas. El mayor tesoro de estas dos personas. Vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 1 al 11. Faltaban 2 días para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. Por medio de engaños, los principales sacerdotes y los escribas buscaban la manera de arrestar a Jesús para matarlo. Pero decían, no lo haremos durante la fiesta para que no se alborote el pueblo. Y mientras Jesús estaba en Betania, sentado a la mesa en la casa de Simón el leproso, llegó una mujer. Y llevaba esta un vaso de alabastro con perfume de nardo puro que era muy costoso. Y rompió el vaso de alabastro y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y algunos de los que estaban allí se enojaron internamente y dijeron, ¿por qué se ha desperdiciado así este perfume? Podría haberse vendido por más de 300 días de trabajo y ese dinero habérselo dado a los pobres. Y se enojaron mucho contra ella. Pero Jesús dijo, déjenla tranquila. ¿Por qué la molestan? Ella ha efectuado en mí una buena obra. A los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Y cuando quieran podrán hacer por ellos algo bueno. Pero a mí no siempre me tendrán. Esta mujer ha hecho lo que pudo. Se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. Y de cierto les digo que en cualquier parte del mundo donde este evangelio sea proclamado, también se contará lo que esta mujer ha hecho y así será recordada. Judas Iscariote, que era uno de los 12, fue a hablar con los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Y cuando ellos lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas comenzó a buscar el mejor momento de entregarlo. Wow. Pues ajústese sus cinturones, porque vamos a hablar de cosas muy lindas, pero también cosas muy fuertes. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra.
Leemos aquí un texto bonito por un lado y un texto triste por otro lado. Pero ambos personajes que están delineados aquí, rogamos, Señor, que sean un ejemplo para nosotros hoy. Uno positivo, otro negativo, uno para imitarlo y otro para no imitarlo. Y al mismo tiempo, Señor, rogamos que cada uno de nosotros pueda salir de aquí convencido de que dónde está puesto nuestra mayor cantidad de adoración, nuestro mayor tesoro, qué es lo que anhelamos, en quién ponemos o en qué ponemos nuestra esperanza. Rogamos, Señor, que este tiempo sea un tiempo de edificación para muchos, de rectificación para otros, de arrepentimiento para muchos y de fortalecimiento de la fe para otros. Y te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor, el que murió en la cruz, el que resucitó de la tumba, el que ascendió a los cielos e intercede por nosotros ahora mismo. Amén. Bien. Vemos que tenemos varios personajes, pero como les dije, vamos a hablar solamente de dos, los principales del texto. Vemos que en los versículos 1-2 hay unos principales sacerdotes y escribas, son parte de la composición del liderazgo religioso de aquellos días, y ustedes pueden decir, todos son iguales. No, todos son iguales. ¿Okay? No todos los líderes religiosos son iguales. Estos principales sacerdotes y los escribas estaban buscando a Jesús para matarlo, pero no durante esta semana de independencia, sino en oculto. Y seguramente ellos ya habían buscado quién podría traicionarlo, porque al final del pasaje vemos que Judas sabía a quién podía ir a buscar. Entonces, cuando Judas va a ir a buscar es porque ya estos hombres andaban sobornando, buscando quién podía traicionar a Jesús o quién podía saber dónde Jesús estaba de noche para que la gente no supiera qué fue lo que pasó. Los que conocen la historia, ustedes saben que Jesús fue juzgado de noche, que Jesús fue traicionado, que Jesús fue negado por Pedro 3 veces y que durante la noche se hizo un juicio injusto y el gallo cantó al final de este capítulo 14 y Pedro se sintió avergonzado. Ustedes conocen más o menos la historia. Pero eso fue todo liderado por los principales sacerdotes. Ahora ustedes dirán, ¿quién mató a Jesús? Eso lo podemos hablar otro día. ¿Quién fue que mató a Jesús? Muchos dicen que fue Judas, muchos dicen que fue los romanos, muchos dicen que fueron los principales sacerdotes, Anás, Caifás y todos los fariseos, y muchos dicen que fue Dios. Si nosotros sabemos quién está controlando la escena, dice el segundo capítulo de Hechos, que Jesús fue muerto por ustedes, y Pedro le está hablando a los líderes fariseos. Ellos tienen responsabilidad y su culpa eterna, no solamente por haberlo matado, sino por no haber creído en él. Eso va a ser un castigo eterno para todo el que no crea en él. Pero el predeterminado consejo de Dios no solamente fue el que permitió, sino que fue el que llevó a Jesús a la cruz. Y no porque Dios era malo, sino porque el Padre sabía que encarnar al Hijo y enviarlo como sacerdote, como Cordero Pascual, en pago, en propiciación, en cambio, en sustitución de todos los que creemos en Él, era la única manera de que nosotros podamos tener acceso al trono de Dios por los méritos de Cristo. Esos son los principales sacerdotes. Luego hay unos discípulos, ustedes pueden ver ahí en el versículo 4, que algunos de los que estaban allí se enojaron con la mujer. Pero no vamos a detallar quiénes eran ellos, sino que vamos a hablar solamente del que habló. ¿Y qué fue lo que dijo? Bueno, vemos en el texto de Juan, y vemos también aquí que el antagonista de este episodio es Judas. Y no Judas el bueno, había un Judas bueno y un Judas malo. Este es Judas el malo, es Judas el Iscariote, Judas el que eventualmente traicionaría a Jesús. Vamos a hablar de él como segundo punto. Pero el personaje principal que vamos a hablar aquí es de una mujer que trajo un perfume y lo derramó en la cabeza de Jesús. Ustedes dirán, ¿dónde he leído yo esto antes? Bueno, hay la narrativa de Mateo, la narrativa de Marcos y la narrativa de Juan respecto a este mismo evento. Pero la narrativa de Lucas, capítulo 7, es otro evento separado.
Es un capítulo, en Lucas 7, es el evento donde Jesús está en Galilea, en la casa de un tal Simón también, pero este Simón no es leproso, es fariseo. Se parecen los eventos, pero no vamos a confundir, no confundan uno con el otro. Aquel fue en Galilea, Lucas 7, pero en Juan 12, en Marcos 14 y en Mateo 26, Jesús es ungido, y esto no fue en Galilea, sino en Betania. Y esta mujer que ungió a Jesús, Marcos la deja sin nombre. No es importante el nombre para Marcos, porque es lo que ella hizo, lo que va a ser recordado. No el nombre de ella. Ahora, esta es precisamente una de las grandes ganancias de la manera en que está construida la Biblia, sobre todo los 3 evangelios sinópticos. Si ustedes vienen conmigo al evangelio que no es sinóptico, sino Juan, vengan conmigo por favor a Juan 12, vamos a ver que quién está haciendo este evento, van a ver dónde ocurre la cena y cuándo ocurre la cena. Esta es una cena en honor a Jesús que ocurre en la casa de un tal Simón, no el fariseo, sino el leproso, o mejor dicho, el ex leproso. Porque si fuera leproso nadie fuera para esa casa a una cena, ¿cierto? Usted lo invitan para la casa de uno que tiene COVID, ahorita usted no va a ir a una cena, ¿cierto? Pero aquellos días Jesús había sanado tanta gente que muy probablemente este Jesús había sanado a muchos Simón. En la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, se habla de al menos 10 Simón. Por eso es que cada vez que ustedes encuentran el nombre Simón, ustedes van a encontrar algo después. Simón, hijo de Jonás. Simón, el fariseo. Simón, el leproso. Simón, el mago. ¿Por qué? Porque era muy común el nombre Simón. Es como hoy en día entre nuestros pueblos José. José se llama todo el mundo, mano. Juan, Pedro, Luis, esos son nombres bien comunes. En aquellos días Simón era muy común. Pero esta cena ocurre en la casa de un tal Simón el leproso, y los que hospedan, los anfitriones de la casa, son 3 personas muy conocidas para nosotros. Estamos en Juan 12, vengan conmigo por favor para que vean cuándo y dónde y quiénes están ahí en la cena. Juan 12, 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua, esto es el sábado. El sábado antes de la entrada triunfal. ¿Se acuerdan que les dije que este evento era un flashback que Marcos estaba haciendo? Porque Juan dice que esta cena en la casa de Simón el leproso en Betania ocurrió 6 días antes de la Pascua. 6 días antes de la Pascua Jesús fue a Betania, donde vivía ¿quién? Su amigo Lázaro. ¿Ustedes recuerdan quién es Lázaro? ¿Dónde está Lázaro? Exactamente en el capítulo anterior, Juan 11. ¿Qué pasó con Lázaro? Pues se había muerto. Y 4 días después Jesús viene a Betania y ¿qué hace? Lo resucita. Y ahora Jesús no solo es la superestrella del momento que tiene poder sobre los demonios, sobre las enfermedades, sobre la creación, sino también sobre la vida y sobre la muerte. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió amarradito con las vendas, pero salió otra vez vivo. Estaba fuchi, pero estaba vivo. Y ustedes saben, aparte de Jesús, ¿a quién quería ver la gente? A Lázaro, al que había estado muerto. Y estaba en Betania, donde vivía Lázaro, el que había estado muerto y a quien Jesús había resucitado de los muertos. Y allí le ofrecieron una cena y Marta servía. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa. Entonces, María, la hermana de Lázaro, María no la mamá de Jesús, María la hermana de Lázaro, que también era un nombre muy común, tomó unos 300 gramos de perfume de nardo puro que era muy caro y con él ungió los pies de Jesús. Aquí en el texto de Juan y en el texto de Lucas, aquella mujer pecadora, le ungen los pies a Jesús, pero en el texto de Marcos le ungen es la cabeza a Jesús. Ya ustedes van a saber por qué. Pero en el versículo 6, y dijo Judas Iscariote, hijo de Simón, otro Simón, que era uno de los discípulos y que más tarde lo entregaría. ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 días de sueldo y se le dio a los pobres? Él estaba preocupado por los pobres. Pero no dijo esto porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón y como tenía la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, Juan
el relato de Juan, de este mismo evento, de la cena de Jesús en Betania, en la casa de Simón el ex leproso, Juan nos da detalles de que ocurrió 6 días antes y que la mujer que derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús era nada más y nada menos que María, la hermana de Marta y de Lázaro. No María, la mamá de Jesús, no María Magdalena. Algunos en el mundo piensan que fue María Magdalena la que hizo eso porque ella estaba enamorada de Jesús, o que ella era una prostituta que usaba el perfume para, ustedes saben. No fue María Magdalena, fue María de Betania, y así se llamaba, María de Betania. Ok, habiendo entendido eso, devolvámonos a Marcos y vamos a ver qué fue lo que hizo esta muchacha, una muchacha. Algunos piensan que María, Marta y Lázaro eran amigos de la infancia de Jesús. Betania estaba apenas a 2 kilómetros de Jerusalén. Un poco más allá, al norte, estaba Nazaret. Por lo tanto, si Jesús tenía 33 años en ese momento, Marta, María y Lázaro eran contemporáneos con él. Pero ustedes tienen que recordar que recientemente Jesús había resucitado a Lázaro de los muertos y la conversación con María fue especialmente intensa porque María le dice a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Imagínense la intensidad de la petición de María. Y si hubieras estado aquí, Jesús, tú tienes el poder para haber curado a mi hermano, pero ya se murió, ya es tarde. Nadie puede ahora hacer nada. Imagínense el llanto de aquella mujer. Y Jesús le dice aquella famosa frase en Juan 11:35, 30 en adelante. Yo soy la resurrección y la vida, María. No temas. Yo no vine antes para que tú puedas creer, para poder ver, para que se muestre el poder de Dios. No temas, María, solamente cree. Yo quiero que ustedes se imaginen por un momento Lázaro muerto, Marta desesperada, que era la más oficiosa de la casa y era la que quería tener todo en orden. Pero María, muy sentimental, probablemente la más jovencita de los 3 hermanos, con aquel frasco de alabastro de nardo puro, de aceite de nardo puro. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Esto es un tesoro que esta muchacha tenía en sus manos. Ella pudo haberlo usado para cuando Lázaro estaba muerto. Ella bien pudo haberlo usado. Porque en aquellos días no existía autopsia. En aquellos días preservaban a los difuntos con hierbas aromáticas, con óleos, con aceites, con perfumes, para que no oliera tan feo en los alrededores de las cuevas donde enterraban a la gente. Pero ella no lo usó con Lázaro. No sabemos por qué. Podemos especular. Podemos pensar por qué no lo usó. Es probable que María pensara que Jesús iba a resucitar a Lázaro. No hay indicación de ello en el texto. Es probable que que María guardara eso, a pesar de que su hermano estuviera muerto, ella quería tanto como para ungir a Jesús cuando se muriera, porque ella sabía que Jesús iba a morir, ya Jesús venía anunciándolo. Eso es pura especulación. Lo cierto es que ella no lo usó con Lázaro, pero era un tesoro. ¿Qué es un frasco de alabastro? Algunos piensan que un frasco de alabastro, o mejor dicho, un alabastro es un envase. No, alabastro es una piedra semipreciosa. Es una cerámica teñida. Es una cerámica compuesta con un montón de brillantes. Eso es alabastro. Pero cuando de eso un artesano hace un envase, en sí mismo el envase es una obra de arte. Pero aparte del frasco, es un envase que guarda líquidos y que se puede sellar. De manera que para poder usarlo hay que romperle el cuello. Es como las ampolletas esas que vienen en las vacunas, esas cosas que inyectan. Tú tienes que romper, sacarlo para poder. Eso es más o menos cómo funciona un alabastro. No que sea chiquito, sino que para poder usarlo tienes que romperlo. Este frasco de alabastro estaba lleno de, dice el texto, de
una libra de nardo puro. En nuestra Reina Valera contemporánea dice 300 gramos. Para que no nos perdamos entre las unidades métricas o americanas o europeas, vamos a redondearlo con una lata de refresco. Una lata de refresco de Coca-Cola son 12 onzas o 355 milímetros, es decir, un tercio de litro. Es una lata de refresco. Ustedes imagínense la cantidad de líquido que cabe dentro de una lata de refresco. Y eso era lo que tenía dentro este frasco de alabastro. Preparando este sermón tuve que estudiar cómo es que se hace un perfume y cuál es la diferencia entre un agua de colonia, un agua de toilette, un agua de aftershave o una colonia, un perfume y una fragancia. Yo me imagino que las damas están acostumbradas a saber cuál es la diferencia entre uno y otro. Nosotros los hombres nos echamos lo que nos regalen, ¿cierto? Pero esta semana fue que entendí por qué las colonias baratas duran tan poco en el cuerpo. Porque una colonia está hecha de el aceite que provee la fragancia diluida en agua y en aceite. Y mientras es mayor la concentración del aceite de la fragancia en aceite y en agua, mientras es mayor la concentración de fragancia, pues la colonia dura más. Puede durar hasta 3 horas, 8 horas o un día completo. Ustedes dirán, hay colonias caras que duran todo el día. Y los más ignorantes del tema siempre nos preguntamos, ¿por qué esta colonia ya se fue? Esto no duró nada. Dice que las colonias baratas son como los amigos falsos. Pero esta semana aprendí cómo se hace un perfume. ¿Cómo se hace un perfume? ¿Ustedes alguna vez han googleado eso? Para yo entender este pasaje tuve que ir de visita a Nepal, que es donde nace el nardo. El nardo no se consigue en otra parte sino en las alturas de los Himalayas, donde China golpeó a Rusia y se creó las montañas de los Himalayas, la cordillera, y ahí en las alturas es que nace el nardo. Es una florcita chiquita, roja, que tiene una raíz y unas hojas. Pero de esa florcita es que se hace el nardo desde hace miles de años, el aceite de nardo puro. Porque con una gotica de ese nardo se pueden hacer miles de litros de perfume de nardo. ¿Se dan cuenta por qué es tan caro lo que esta mujer está haciendo? Para que tengan una comparación. Para hacer un litro de aceite de rosa, que tiene mucho más aceite en los pétalos, el perfumador que hace el perfume de rosa, tiene que colectar a mano aproximadamente 4 toneladas de rosas, que le dan aproximadamente 1.600.000 rosas y aproximadamente 10 millones de pétalos de rosa para hacer un litro de aceite de rosa. 4 toneladas de rosa. Pues supongamos que esta florcita tiene que tener más o menos lo mismo porque es más chiquita, la mata tiene algunas otras propiedades, pero es súper, súper, súper cara. De hecho, la versión del 60 dice que esto se pudo haber vendido por 300 denarios. El denario era la unidad o la moneda de un día de trabajo de un hombre. Por 12 horas, un hombre trabajando ganaba un denario al día. Como que tú trabajes hoy 12 horas y te den un denario. Más o menos. Pero 300 días son más o menos, aproximadamente, redondeando el salario de un año de tu trabajo. ¿Qué hacía esta muchacha con ese semejante tesoro en las manos? Algunos piensan que era una herencia. Algunos piensan que las prostitutas eran las que usaban los aceites absolutos para poder perfumarse en tiempos que no había desodorante ni otro tipo de baños.
Pero esta muchacha no era una prostituta. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Jesús nos dice en Juan 12, vengan conmigo a Juan 12, ¿qué estaba haciendo esta muchacha con ese perfume? Y esto es lo más impresionante de este texto. En Juan 12, 7, cuando los demás intentan hacerle bullying a esta muchacha por haber malgastado su mayor fortuna, Jesús la defiende y dice a los demás, déjenla tranquila, porque ella ha guardado esto para el día de mi sepultura. Wow. Es probable que ella supiera que Jesús estaba a 6 días de morir. Es probable que no lo supiera. Pero por la inspiración de la palabra de Dios, el registro del evento y la forma en que Jesús la defiende, lo que entendemos es que esta muchacha sabía que esto desde chiquita, esto va a servir para algo especial. Pero ya de adulta, ya de muchacha, habiendo pasado la muerte de su hermano, no lo usó. Habiendo resucitado Lázaro, pudo haber pensado, menos mal que no lo usé. Pero por la inspiración de la palabra de Dios, Jesús afirma que esta muchacha estaba guardando eso para esta cena en particular, para este evento en particular, 6 días antes de la muerte de Jesús, para ungir a Jesús para su sepultura. ¿Ustedes se están imaginando la escena? Un perfume tan concentrado en aceite, no diluido en alcohol y agua, cuando ella lo derrama, 300 mililitros, 12 onzas, casi tanto como una lata de refresco. Me imagino que deben haber bañado a Jesús de pie, de cabeza a pie y todo el cuerpo, y toda la sala debió haber quedado impregnado de un olor sabrosísimo. Pero ella quedó sin su tesoro, porque ella lo perdió. Ella rompió el cuello del alabastro y ella tuvo que usarlo en ese día que ella decidió usarlo, porque quien tenía enfrente era más valioso que lo que el frasco tenía. Es probable que esa haya sido la dote de esa muchacha. Es probable que haya sido la única fuente de ahorros y de empeño que pudiera haber tenido esa muchacha en toda su vida. Es probable que ella haya puesto su seguridad económica en la posesión de algo tan valioso que cuando el momento de la escasez ella podía haber vendido eso y cualquiera en Jerusalén se lo podía haber comprado. Pero Jesús dice que ella lo guardó especialmente para el día de la sepultura de Jesús. Por supuesto, la sala no solamente quedó llena de aquel agradable olor. Y ahora ustedes pueden imaginarse al Señor caminando por la vía Apia con todavía ese olor impregnado. Pero aquella sala no solamente quedó impregnada de ese olor, sino que los supuestos amigos y seguidores de Jesús empezaron a criticarla a ella por haberlo usado. No solamente por haberlo usado, sino por haberlo malgastado. Noten el versículo 5, donde algunos dijeron, qué desperdicio es este. Saben, en la Pascua era muy común ayudar a los pobres. El pueblo de Dios siempre se ha interesado por las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los pobres. Y en la Pascua, especialmente cuando la gente venía a Jerusalén, pues había muchos pobres pidiendo, pordioseros, mendigos. Y en aquella Pascua donde todo el mundo venía con dinero, era muy común ayudar a los pobres. Y lo que ellos están diciendo, hey, Jesús, ¿tú no nos dijiste que el segundo mayor mandamiento era amar a los demás, al prójimo, como a mí mismo? Versículos anteriores, en el capítulo 12, en el versículo
12:28 en adelante, a Jesús le pregunta cuáles son los 2 más grandes mandamientos. Y el segundo es amar al prójimo como a ti mismo. ¿No estarían los discípulos en lo correcto al decir, hey, ¿por qué no usamos esta cosa tan valiosa que cuesta lo de un año? ¿Por qué no lo usamos para los pobres? Y la respuesta bíblica a esto es, porque el segundo mandamiento tiene uno antes que el segundo. Y es ama a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, Jesús les dice, a los pobres ustedes siempre los tendrán, pero a mí no siempre me tendrán. Ella guardó eso para el día de mi sepultura. Y lo está usando en honrar a Dios, porque yo soy Dios. ¿Se están dando cuenta del poder que tiene esta escena? Y esta muchacha lo que está haciendo es considerar a Jesús no como su prójimo, sino como su Dios. Por lo tanto, le está dando el mayor tesoro que ella posee. Lo rompió y se lo derramó a Jesús en la cabeza, como hacían con los reyes. Lo ungió y seguramente con lágrimas en los ojos, enjugó sus lágrimas y lo limpió con sus cabellos. Es una escena muy, pero muy tierna, muy poderosa, que tiene una contraparte. Esta muchacha entregó su mayor tesoro, su seguridad económica y su seguridad familiar, probablemente su esperanza de casarse algún día. Pero tiene la contraparte, y es el otro protagonista, mejor dicho, el antagonista. Ya vimos en Juan 12 que el antagonista es Judas. En versículo 10, Marcos 14:10, vemos que es Judas el Iscariote. Ya él había hablado, había pensado traicionar a Jesús, había traicionado a Jesús, al menos mentalmente, y buscaba oportunidad para entregarles a Jesús. Ya vamos a oír la historia más adelante en el capítulo 14. Pero los principales sacerdotes, Marcos 14:11, cuando lo oyeron, se alegraron y prometieron darle dinero. Y este era el mayor tesoro de Judas. El mayor tesoro de la muchacha era el frasco de alabastro y el dinero que podía obtener vendiendo 300 gramos o mililitros de un perfume de aceite puro de nardo. Judas no iba a obtener ni siquiera una infinitésima parte de aquel costo, sino que iba a recibir 30 monedas de plata, que no era un precio al azar, sino que era el costo de un esclavo. Pero no solamente eso, el precio tan barato por el que Judas vendió al infinitamente valioso Hijo de Dios, por el cual fue usado para derramar la infinita, valiosa y pura y majestuosa y gloriosa sangre del Hijo de Dios. Es decir, noten que el muy alto valor de la adoración de esta muchacha, entregándole su mayor tesoro a Jesús 6 días antes de morir, igual a Judas entregando a Jesús por 30 piezas de plata el mismo día, la noche anterior antes de morir. Son altos y poderosos actos de adoración y de traición. El precio que esta muchacha invirtió al derramarlo en Jesús es el precio más alto de su adoración, porque ese era su mayor tesoro. Incluso se le hubieran pedido un brazo, ella hubiera estado dispuesta a darlo, una pierna, un ojo, un hijo, un esposo, un trabajo, un carro, una estabilidad, una visa, un papel, cualquier cosa, ella pudiera haber estado dispuesta a darlo, porque Jesús era su mayor tesoro. Pero Judas pudo haber pedido el costo de 300 mililitros de nardo
de 300 denarios, del sueldo de un año, y hubiera quedado barato para el costo de lo que vale Jesús. Pero prefirió venderlo, traicionarlo por 30 piezas de plata, el precio de un esclavo. Porque eso es lo que Jesús valía para Judas. Jesús valía para Judas dinero. Y ojo, no estoy diciendo que el dinero es malo. La Biblia no enseña que el dinero es malo. No podemos atribuirle una moral intrínseca al dinero. No. El dinero es como un cuchillo, es como un carro, es como un arma, es una herramienta amoral que depende de la moral de quien lo use. Igual el dinero. El problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. No está mal tener cosas. Lo malo es que las cosas te tengan a ti. Pero Judas amaba el dinero y cada vez quería tener más y más. El relato de Juan dice que él era el tesorero del grupo. Imagínense la gracia del Señor y la misericordia del Señor, que cuando estaba eligiendo los 12, él sabía que Judas lo iba a traicionar. Y con todo y eso le dijo: ven, Judas, sé uno de los 12. Y no conforme con eso, le entregaron el libro de contabilidad, sabiendo Jesús que Judas era un ladrón y que era un traidor. ¡Wow! Por lo tanto, el destino eterno no depende de la situación, ni de que tú tengas el mejor maestro o no. Depende de la misericordia del Señor que quiera salvar o no a un traidor, a un ladrón. Depende de la gracia del Señor que quiera salvar a un pecador empedernido y provoca en el pecador el deseo de amarle, de arrepentirse, un cambio de corazón de piedra a un corazón de carne, sensible. Y esto fue lo que no pasó con Judas, pero sí pasó con María. Con María ella vio el altísimo valor de Cristo y le entregó todos sus tesoros, incluyendo el alabastro. Pero Judas, estando 3 años con Jesús, no entendió que él era tan valioso y digno de ser adorado, y por eso lo traicionó por 30 piezas de plata. Y quería más, y más, y más, y más. Porque el que ama el dinero nunca se sacia. Nunca se sacia. En 1 Timoteo 6 dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y si Judas traicionó a Jesús por dinero, muchos de nosotros también lo hemos hecho en algún momento de nuestra vida. No es que seamos tal como Judas, no estoy diciendo eso. Judas tiene un castigo eterno muy particular. Pero nosotros muchas veces también hemos dicho a Jesús: espérate, Jesús, tengo dinero que ir a ganar. Espérate, iglesia, tengo dinero que ir a ganar. Tengo deudas que pagar. Provee, Señor, provee dinero, porque tú no eres suficiente para mí. Ayúdame, Señor, a encontrar satisfacción, identidad, propósito y significado en algo que produzca verdadero valor. Porque yo no siento que tú me estás oyendo, me estás complaciendo. Cada vez que nos portamos así, imitamos a Judas, no a María. Hermanos, pero este texto trata de tu mayor tesoro. María entregó todo y Judas traicionó todo. No es suficiente con que yo les diga, yo no quiero predicar moralismo, no es suficiente con que yo les diga, sé como María, no seas como Judas. No, yo lo que les quiero invitar hoy es a considerar qué tan valioso es Cristo para ti. ¿Estarías tú dispuesto a entregar tu frasco de alabastro, sea lo que sea? ¿O estarías tú dispuesto a vender y traicionar a Jesús por 30 piezas de plata o menos?
¿Qué es un frasco de alabastro para ti hoy? ¿Qué no estarías dispuesto a dejar por causa de Jesús? ¿Un pecado? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Una visa? ¿Una posición? ¿Un estatus? ¿Una familia? ¿Un hijo? ¿Un esposo? ¿Un padre? ¿Una madre? ¿Qué es algo que ocupa el primer lugar en tu vida en vez de ser el Hijo de Dios, valioso sin fin? Que puede ser un alabastro que tú tengas que romperle el cuello para entregarlo a los pies de Jesús, para entregarlo a Jesús. Señor, esta es mi adoración a ti. No hay nada más valioso para mí que tú. Les invito a considerar a Jesús como el mayor tesoro de nuestras vidas. Incluso si eso nos cuesta un brazo. Incluso si nos cuesta una pierna, un ojo, una mano. Incluso si nos cuesta la vida. Jesús es digno. Jesús es digno de que nosotros hagamos cualquier sacrificio. ¿Saben por qué? Porque Él no nos está pidiendo nada que Él no hubiese estado dispuesto a entregarlo por ti. Si Él se entregó por nosotros, si su sangre fue derramada, no un perfume, sino la sangre infinitamente valiosa, muy valiosa del Hijo de Dios, y fue derramada por ti y por mí, ¿cómo no vamos a creer en Él? Si Él estuvo dispuesto a morir, no a entregar sus brazos, a entregar su vida. Cualquier sacrificio que tú puedas hacer es nada comparado con lo que Él entregó por ti. La vida perfecta que Él vivió es el pago ante la justa ira de Dios por la vida que tú y yo fallamos en vivir. Solo Él pudo pagar con creces la justa ira de Dios en contra tuya y mía. Pero su muerte en la cruz fue aceptada como un sacrificio perfecto, porque Él es el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Y su sangre, colgando de una cruenta cruz, aún oloroso al perfume de nardo puro que esta María le echó, 3 días después se vio coronada en gloria al resucitar de la tumba fría y cantar victoria final sobre el pecado, Satanás y la muerte, para que ahora el pecado no se enseñoree de ti, sino que tú también tengas la esperanza de que cuando te toque pasar por el velo negro de la muerte, tú también puedas resucitar. Entrégale tu mayor tesoro a Jesús. Que Jesús sea tu mayor tesoro en vez de cualquier posesión material en esta vida, ni 300 mililitros de nardo puro, ni 30 monedas de plata se pueden comparar al inmenso valor de Cristo por nosotros. ¿Es Cristo tu mayor tesoro? ¿O tú no estarías dispuesto a quebrarle el cuello al alabastro, a la vasija de alabastro que tú tienes en tu vida? Sea pecado o sea una bendición que Dios te dio en algún momento. Ahora tú la estás valorando más que el dador de esa bendición. Ese es un ídolo. Cualquier cosa que tenga más valor que Cristo para ti es un ídolo. Rómpele el cuello. Derrámalo antes de los pies de Cristo. Pero examinemos nuestros corazones, hermanos. Examinemos nuestros corazones. ¿Qué estarías dispuesto tú a dejar? Termino con el himno muy famoso, Mi vida di por ti. Y dice así. Es como si Jesús estuviera cantando. Mi vida di por ti, mi sangre derramé. Si yo por ti inmolado fui, ¿qué dejas tú por mí? Mi trono de esplendor dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Sabemos que hoy estamos cumpliendo esta profecía de que esta mujer sería recordada por lo que hizo,
no por su nombre, sino por cómo entregó su adoración a ti. Su más alto tesoro, su posesión más valiosa, pudo entregarla a los pies de aquel que era su mayor tesoro. Y es precisamente, Señor, lo que te rogamos en esta hora. Que nos ayudes en nuestra vida particular, en nuestra vida eclesial, a que Jesús sea digno en nuestros corazones y en nuestras mentes, que sea nuestro más alto tesoro y que no haya nada ni nadie que ocupe el primer lugar en nuestras vidas, sino que la dignidad y los méritos de Cristo sean tan supremamente dignos, valiosos para nosotros, que podamos entregar cualquier frasco de alabastro, cualquier tesoro, quebrarle el cuello a cualquier ídolo y entregar todos nuestros méritos, todos nuestros logros, todos nuestros conocimientos, toda nuestra creatividad, todos nuestros talentos, todos nuestros dones a los pies de aquel que es digno de honor y de gloria por los siglos de los siglos. Señor, tú no nos estás pidiendo nada que no hayas estado dispuesto a hacer primero. Y por eso, Señor, te rogamos suficiente valentía para dejar el pecado atrás, para venir corriendo a los pies de Cristo y para adorarte por los méritos y la dignidad que solo tú tienes. Rogamos, Señor, que en cada alma oyente ahora, que en cada casa de los miembros de esta iglesia, que en cada corazón de los visitantes, incluso, Señor, en cada una de nuestras reuniones, Jesús sea el más grande tesoro, nuestro mayor tesoro de este lado del cielo. Y cuando estemos en tu presencia, en gloria, podamos quedar absortos, quedar asombrados de la alta dignidad y de los méritos y de los logros, de las conquistas, de los atributos y de la gracia y el amor de nuestro Señor Jesucristo por toda la eternidad. Que cuando hayan pasado 1.000.000 de años, apenas la eternidad estará comenzando. Queremos estar allí, Señor. Anhelamos ese día. Y si hay alguien aquí, Señor, de quien tú no eres su mayor tesoro, que incluso te tiene de segundo o de tercero, o compitiendo incluso por el primer lugar, Señor, rogamos que redargullas de pecado, de idolatría, de descuido, de desidia. Señor, a todos nosotros necesitamos de tu Espíritu, de tu guía, de tu palabra, para ver a Cristo como nuestro mayor tesoro de este lado del cielo. Te lo rogamos, Señor. Si hay alguien aquí que no ha reconocido su pecado y piensa que su pecado es más valioso, más deseable que Cristo, humíllalo, Señor. Humíllalo con los lazos de amor que te caracterizan y muéstrale a Cristo como más alto, más digno que cualquier cosa o persona de este planeta. Te lo rogamos, Señor. Y a todos nosotros, Señor. Permítenos vivir con Cristo como nuestro mayor tesoro, incluso si tenemos que perder un brazo, una pierna, un hijo, un ojo, una mano, un trabajo, una visa, una posición, dinero, carros, autos, cualquier cosa que perdamos por Cristo, es muchísimo menos que el valor de la sangre que fue derramada en la cruz por nosotros. A ti siempre la gloria, a ti siempre el honor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.